پاسخ قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين y صحبه المنتجبين. Que Dios bendiga a Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Salam alaikum, queridos hermanos, con otra clase sobre el Islam y la política estamos con ustedes. Hoy queremos hablar cómo los tiranos, los taghut, el reino de demonio, los seguidores de Satanás, lucharon durante la historia en contra del reino de Dios, en contra del gobierno revolucionario de los profetas. Ayer hemos explicado parte de esa gran lucha y ahora vamos a concentrarnos en uno de los formatos más eficaz del camino de Satanás, que con este plan atacaron y siempre, y en muchos de los casos podemos decir, ellos ganaron. El ejército del mal lo ganó. ¿Cómo así? Escúchamelo bien. Hemos dicho cuando los profetas vienen a levantarse para despertar nuestra intelectualidad, para llevarnos a un camino de la obediencia de Dios, Dios creador del intelecto. Entonces, para tener una vida justa, para llevarnos a tener una equidad, igualdad en nuestra sociedad, el ejército de maldad, esos arrogantes que buscan siempre diferenciar entre las clases sociales, los que siempre buscan tener el privilegio, los que siempre buscan tener una vida llena de ambición, envidia, lucha, guerra, lujuria, es el camino de ellos. Ellos empiezan a resistir. Primero van a atacar a los profetas, diciendo que ellos son mentirosos. Después van a hacer todo lo posible para resistir en contra de los profetas, porque los profetas prácticamente vienen para quitar el poder de ellos, ponerlo como cualquier otro ser humano, para que ellos no sean más arrogantes, que no tengan más esos derechos, estos privilegios especiales que ellos mismos se pusieron para ellos y sus generaciones tras la historia. Generación tras la generación, ellos están al mando. Ahora bien, durante la historia, ellos utilizaron un arma potente. Ese arma es las religiones falsificadas, que la llamamos sectas. Y estas religiones ya en apariencia tienen todo lo que un profeta tiene. Quiere decir, en primer día un profeta viene y dice que ha recibido la revelación de Dios. Y el encargado de esa religión falsa, ese profeta falso de ellos, ese impostor de ellos también dice, yo también he recibido una revelación. Ese profeta va a decir que Dios me ha dicho eso. Y ellos van a decir, en el nombre de Dios digo esta cosa. Quiere decir, todo lo que tú haces, ellos hacen lo mismo. Si el profeta lleva turbante, barba, una capa, una vestimenta especial de los profetas, de los hombres de Dios, ellos lo tienen y lo hacen lo mismo. Incluso a veces se muestran más religiosos que los propios profetas. Quiere decir, en algunos aspectos de la religiosidad, van a ser más fanáticos que los propios profetas. En algunas normas van a ser más tercas, más cerradas, más rigurosas, de lo que es algo que cuando tú lo vas a ver, dices, eso es ilógico, no tiene lógica, es una locura. ¿Sí? Como los fariseos en el tiempo de Jesús, un ejemplo muy sencillo y claro. Los fariseos daban énfasis en algunas partes de la religión y le interpretaban de una forma súper fanática, como las normas de Shabbat, las normas del sábado,
que incluso ayudar a un pobre el día Shabbat era prohibido. Ayudar a un pobre en el día Shabbat era prohibido. Imagínense qué tipo de religiosidad. Pero este fanatismo es ¿para qué? Para justificar sus decadencias morales. ¿Lo ves? Tú vas a poner una parte vas a dar mucho énfasis en algunas partes para justificar tus pecados, tus falencias. Quiere decir, ellos a la vez tienen una parte que siguen su lujuria, su ambición, su deseo. ¿Por qué? Porque estos son del mismo ejército del diablo. El mismo diablo encargado de los taguts han encargado a ellos para luchar en contra de los profetas. Quiere decir, ambos al final son aliados. Ellos y los tagut, el reino del diablo, tiene dos brazos, a los corruptos descarados y a los que se llaman religiosos, a los que en el nombre de la religión luchan en contra del camino de los profetas. Y el carácter de ambos, que son, podemos decir, dos brazos del diablo en la tierra, carácter de ambos es que ambos siguen la ambición, son lujuriosos y que son privilegiados. En cosa material son privilegiados. Siempre buscan lo mejor para ellos, son arrogantes, dicen que son los mejores y justifican las diferencias entre las clases sociales, de desigualdad, aprovechan de las mujeres, abusan de las mujeres, ambos. Eso siempre durante la historia. Estos son caracteres de ellos para siempre. Maltratan a los débiles, a los marginados, mienten ambos y que siempre defienden a los opresores. Usted va a ver, cuando los fariseos están luchando en contra de Jesús, que es el camino de la verdad, justo en ese momento los fariseos no luchan en contra de los romanos. Justo en ese momento. ¿Sí? Quiere decir, ya tienen a los saduquíes, que son aliados de los romanos, y ellos ya están en paz. Incluso van a hacer lo posible para entregar a Jesús al rey romano, al gobernador romano. ¿Lo ves? Lo mismo usted va a ver en toda la historia. Por ejemplo, los wahabitas matan a los musulmanes, matan a los yemeníes, matan a los peregrinos, a los hajji, los de Arabia Saudita, los wahabitas, pero a la vez tiene una alianza muy estrecha con Israel, con Estados Unidos. Está bien claro cómo se ha formulado eso durante la historia. Y eso es muy eficaz. Porque usted, por ejemplo, cuando quieres desviar a la gente creyente, nunca puedes descaradamente invitar hacia la corrupción. Siempre con un pretexto en el nombre de la religión puedes engañar a ellos. Por ejemplo, decir que la fe es suficiente, no hace falta la práctica. Y a través de ello invitar a la gente que caigan en el pecado, que vayan a caer en el pecado. ¿Por qué? Porque la fe es suficiente, con la fe ya estás salvado, no hace falta la práctica. Quiere decir, adormeciendo, engañando a la masa creyente para que vuelvan a ser súbdito de los opresores. Entonces usted va a ver una alianza maldita entre la iglesia y el poder. ¿Sí? Pero a la vez están, podemos decir, persiguiendo a los verdaderos creyentes monoteístas. Entonces, cuando usted va a ver que la religión se ha convertido a un instrumento de los opresores, sepa que esa religión no es el camino de Dios. Esa religión es esa religión diabólica inventada por diablo. Cuando vas a ver que los religiosos están privilegiados en cosa material, tienen un derecho material especial, están viviendo de lujo, sepa ese camino no es de los profetas. Está bien claro, las normas de camino de los profetas y camino de los falsos está bien claro. Y tú preguntas cuáles son los verdaderos hombres de Dios, los que trabajan para Dios. Lo que buscan traer la justicia a la tierra, lo que dicen no a los opresores, lo que no buscan un privilegio material para sí mismo. Los que llegan al poder buscan la justicia en la tierra, traen la paz a la tierra. Ellos traen la guerra, viven de la guerra, porque están en el camino del diablo. Está bien claro, matan inocentes a ambos grupos. Ahora les voy a contar una anécdota de un consejo de los demonios. Puede ser que nunca lo hayas escuchado. Consejo de los demonios, sí. Se narra en los libros de las narraciones que tenemos. Hay un relato sobre la historia de los hijos de Israel, que entre los hijos de Israel vivía un devoto sabio, muy devoto.
Y esa persona todo el tiempo estaba rezando en el templo. Ese templo es el lugar del rezo. Siempre rezaba, siempre estaba ayunando. La gente a veces le lleva algo de comida, pero esa persona siempre es una persona dedicada a adoración a Dios. Lo único que le encanta es rezar y servir a Dios y rezar. Bueno, entonces el demonio invita a... Mira, entonces esto es símbolo de un religioso, ¿no? Religioso. Devoto. El Satán invita a todos sus amigos, a todos los soldados, su ejército lo invita, van a por un consejo y dice, ¿quién de ustedes puede engañar a ese religioso, a ese devoto? Uno de ellos dijo, la verdad es difícil. ¿Cómo así vamos a decirle, vamos a cometer el pecado? Y dice, no, yo dedico la vida a rezar a Dios, así que nunca voy a cometer el pecado. Entonces, si directamente le pides cometer un pecado, no lo hace. Entonces ahí empezaron a consultar, uno dijo otro, y cada uno opinó. Y uno dijo, le voy a invitar hacia, no sé, el poder. Satanás, sonriendo, dijo, eres un loco. Es que él no quiere el poder. Ya su corazón no hay apego hacia el poder. Otro dijo, le voy a invitar hacia las mujeres. Y el demonio empezó a sonreír y dijo, pero él está despegado de todo lo que es amor a lo carnal. Entonces eso no va a funcionar. Otro dijo, a través de la comida. Y Satanás dijo, qué loco, ya él siempre está ayunando, a él no le importa esos placeres materiales. Y el otro dijo, a través de dinero. Satanás dijo, les estoy diciendo que a través de lo material no se le puede engañarlo directamente. Entonces uno de los demonios muy astutos dijo, yo lo puedo engañar. Entonces el Satanás le dijo, ¿cómo? Ese demonio, ese jovencito demonio, le respondió, a través de rezo lo voy a engañar. Esto sí va a funcionar. Con el rezo lo vas a engañar. Perfecto. Dame, ¿cuál es tu plan? Dijo, déjame actuar, entonces vas a ver mi plan. Listo. Entonces ya vete a tu misión. Ese demonio se va a bajar, va a ese templo, a ese lugar de rezo, va a ver que ese devoto está rezando. El demonio se pone un poco más adelante y empieza a rezar, pero doble. Porque él en cada hora o 2 horas, 5 horas va a cansarse, va a dormir un poco, pero el demonio no se va a cansar y reza. 3 días seguidos reza. Entonces el devoto se queda boca abierta. Dios mío, eso sí es el verdadero orante. Eso es el verdadero devoto, yo no. Entonces le da mucha gana de ir a preguntarle al demonio. No sabe qué es demonio. Lo va a ver como un viejo, con barba, con todo. De apariencia lo mismo. El arma más fuerte del demonio es la religión fanática inventada. Escúchalo bien. Bueno, entonces, el religioso lo ve. Él tiene turbante, tiene barba, tiene todo. Ya de la vestimenta, de apariencia, es todo un religioso. Entonces, ese religioso que está deseando, dice, Dios, ¿qué tanto motivo tiene esto para rezar? Ojalá yo tuviera lo mismo. Entonces, con mucha, podemos decir, como, no envidia o algo en su interior, dice, ojalá algún día yo podría rezar como él. Lo desea así. Entonces se va a acercar y se va a sentar al lado de demonio que está rezando, llorando, Dios, perdona. Y ya llora, pero bien, llora bien. Y hace tarawih, hace la oración muy larga y todo hecho. Entonces el religioso se queda, Dios mío, ¿qué creyente es esto? Yo hago 2 rezos, 5 rezos, pero él está haciendo 3 días seguidas sin cansarse, sin descansarse, sin nada. Allahu Akbar. Entonces, cuando termina un rezo, ese religioso, ese devoto, dice, por amor de Dios, te tengo una pregunta. Y él dice, no tengo tiempo para responder preguntas. Allahu Akbar, sigue rezando.
Después de varias horas, el religioso pobrecito así está esperando a ver cuándo me va a responder ese gran hombre de Dios. Y entonces dice, Jan, por favor te imploro por ese Dios que lo estás adorando, que me respondas un segundo a mi respuesta. Dice, mi pregunta dice, no tengo tiempo. Allah se levanta a rezar 5 horas más. Entonces le hace tan sediento, entonces ese devoto dice, por amor de Dios, por favor, por todo lo que adoras, y le hace tanto, le hace juros, que por favor, me lo digas. El demonio dice, ¿cuál es tu pregunta? Dice el religioso, le pregunta al demonio, ¿qué has hecho para tener tanta motivación, para rezar tanto? Y yo estoy viéndote 3 días rezando. Y el demonio dice, empieza a llorar. ¡Oh! No me pregunta, no. Allahu Akbar, empieza de nuevo a rezar. Y ese religioso se queda más sorprendido. ¿Qué está pasando? Yo le hice una pregunta, no más. ¿Cuál es tu motivo para rezar tanto? Entonces ya el demonio cuando termina de rezar dice, por favor me lo cuentes. Ya estoy a punto de, ya he perdido la esperanza. Por favor me lo respondas. El demonio dice, es que he hecho un gran pecado. No te lo puedo contar. Por favor, me des una indicación. ¿Qué pecado ha sido? Entonces el demonio le pasa la dirección de la prostituta del pueblo. Dice, en tal lugar, fulana de tal, ¿listo? Allah empieza a rezar y llorar. Entonces, este religioso, que no era un sabio, era una persona que solo rezaba. Entonces empezó a pensarse, porque esa tentación era muy buena tentación, muy eficaz, bien potente. Dice, si en realidad busca esta religiosidad tan profunda que lo veía en llantos y en esa apariencia de religioso, entonces dijo, voy a verlo. Pensando, dijo, es que mira, yo ahora estoy rezando, no cometo pecado, pero a veces me da sueño, a veces estoy cansado y todo. Pero si voy a cometer ese pecado y vuelva el resto de mi vida, voy a arrepentirme, ¿vale la pena? Si esto puede motivarme tanto y tanto que el resto de mi vida voy a estar bien motivado para rezar, ¿vale la pena? Así lo calculó. ¿Sí? Es como, por ejemplo, Talibán, como ISIS. Matan a muchos inocentes y entonces tú te preguntas, ¿por qué matas a inocentes? Es que matamos a inocentes para después tener un califato, un gobierno para defender a los inocentes. Pero estás matando tanta gente para llegar a tener un gobierno que defiendas a los inocentes. Es una locura. Es lo mismo que hacer religiosidad. Mira, ahora voy a cometer el pecado, ¿sí? Hasta después tener suficiente motivación para ser una buena persona. Listo. Se fue a la casa de esa señora, llamando a la puerta. Esa señora abrió la puerta. ¿Quién es? Y el religioso dijo, es doña fulana, sí. ¿Qué? Es que tengo que hablarte en privado. Y ella, pensando que ese religioso vino a predicarla para que ella no cometa más adulterio, para que no cometa más fornicación, cosas así, era prostituta del pueblo. Entonces dijo, ven. Y el religioso entró y esa señora, no sé, se puso una ropa adecuada para recibir al religioso, ese devoto, y le sirvió algo de té, cosas, empezando a hablar. ¿Qué quieres? Dime, pensando que él quiere predicarla, que no cometa más pecados. Pero va a ver que él a ella está pidiendo cometer el pecado. Y ella dice, espere. ¿Te volviste loco o qué? Y el religioso empezó a contar toda la historia. Es que pasó todo ello y que ya es que ahora quiero tener mucha motivación para rezar. Por ello he venido a cometer el pecado. No me gusta el pecado, pero ese pecado veo que me puede motivar mucho, tanto a ese religioso que 3 días seguidos está rezando, lo ha hecho. Entonces, esa mujer, bueno, era prostituta, pero una persona, a veces una mala persona tiene conciencia aún viva. Dice, mira, yo soy persona del pecado. Yo conozco al demonio y sus trucos, porque yo vivo cada día con el demonio. Es un truco del demonio para engañarte, sépalo, es del demonio.
Ese tipo no puede ser un devoto, no puede ser un religioso, debe ser uno de los encargados del demonio en la tierra. Ahora vete a la mezquita, vete al templo. Si esa persona aún sigue rezando, sepa que es real, pero con certeza sepa que ese hombre ya no está en la mezquita porque solo vino para engañarte. Y ahora está, que sabe que tú has ido al pecado, lo sabe, se ha escapado. Una de las preguntas que ella dijo a ese religioso, tú no tienes plata, ¿con qué quieres pagarme? Entonces sacó un paquete de dinero y la mujer le preguntó al devoto, ¿de dónde has sacado esa plata? Dijo, el mismo hombre de la mezquita me lo dio. Entonces ella dijo, con certeza es el demonio que te ha facilitado tanto, te ha dado dinero, te ha dado la dirección, te ha engañado para ir a desobedecer a Dios. Entonces ese pobre devoto salió de la casa de ella, volvió hacia la mezquita, ese templo, y vio que el tipo se ha ido. Y se dio cuenta que todo era un plan para engañar a él. Pero ella, esa prostituta, se arrepintió después de ello porque pensando mucho dijo que lástima que Satanás me está utilizando como su instrumento para engañar a la gente. Entonces cuando ella se arrepiente, en un par de días va a morir. Y se dice que el profeta de ese tiempo recibió una revelación de Dios que vayan a enterrarla, porque ella ha sido una mujer arrepentida. Y muchos de los creyentes están molestos y dicen, ay no, esa es la prostituta del pueblo, es la peor, todo. Entonces ese profeta dice, es la revelación de Dios, hay que ir a enterrarla. Cuando llegan a la casa de ella, hay un título, hay algo que Dios ha puesto. Dice, ella ha sido arrepentida y perdonada. Bueno, es un ejemplo de esta historia, cómo Satanás obra en la tierra. Quiere decir, cuando quiere luchar en contra de la religión, utiliza la religión para luchar en contra de la religión. Entonces, para desarmarte, hay una arma nueva que se llama el pluralismo. Pluralismo significa tú debes reconocer que todas estas sectas desviadas que apoyan a los opresores son buena gente. El secularismo y el pluralismo son dos armas potentes del diablo. Secularismo para secuestrar a la religión verdadera. Porque dice, mira, todas las sectas inventadas por mí ya son seculares, no se meten en la política. Están de acuerdo con los opresores. Entonces tú, ¿por qué estás en contra de los opresores? Si todas las religiones inventadas por el diablo, todo lo que ellos son sectas desviadas, esas religiosidades inventadas por el diablo, todos han aceptado a los gobiernos injustos. Entonces, ¿tú quién eras para oponerte al gobierno injusto? Porque todo el mundo lo ha aceptado. El secularismo es un arma muy potente para desarmar a la religión verdadera. Dice, todas las religiones inventadas por Satanás han aceptado el secularismo. Y la segunda arma más potente es el pluralismo. Tú no puedes rechazar otras religiones. Tú no puedes decir que estas sectas son desviadas. No puedes decir que ellos son desviaciones después de los profetas. No puedes decir que después de Jesús, un fariseo enemigo de los profetas, el seguidor del diablo, viene a desviar a todos los seguidores de Jesús. No puedes decirlo. Y el pluralismo dice, hay que aceptar a todo el mundo. Ay, mira, no puede ser la religión de Dios socio y cómplice del poder. Así es, debes aceptarlo. Y es un camino de salvación. ¿Así? ¿Ese camino de salvación? Sí, hay que aceptarlo. Todo el mundo va a ser salvado por diferentes vías y todos obedeciendo a los opresores corruptos. Entonces, Dios, ¿por qué ha enviado a los profetas? Para nada, eran locos los profetas que llegaron a la tierra. Ay, entonces esto, y va a ser laico. Una persona que empieza a utilizar su intelecto va a ser laico. Dice, es una tontería. Entonces, ¿por qué Dios ha enviado a los profetas? Para nada. Lo más inútil va a ser la religión. Entonces no va a creer en esa religión inventada. Entonces el pluralismo y el secularismo, cuando lo juntas, hará descreer
a los intelectuales, no van a creer más en la religión. Cuando van a ver que esa religión solo ha sido como un instrumento del diablo para engañar a más gente, para destruir las revoluciones, para imponer la injusticia, para imponer desigualdad en la tierra. Entonces, con razón, muchos intelectuales en Occidente, donde solo se le va a presentar diferentes tipos de religiosidad desviada, que todo al fondo son politeístas. ¿Qué quiere Satanás? El politeísmo. Que no adores a Dios único, al Creador. Que empieza a adorar un día al Hijo, otro a no sé fulano, otro a esto. Y esto que tú empiezas a ponerte arrogante con la religión. ¿Cómo así? Y digas que yo soy el escogido de Dios, yo soy el especial de Dios, yo soy el hijo de Dios, somos el pueblo escogido de Dios. Él no sé, usted va a ver, por ejemplo, los mormones dicen que dos tribus perdidas de los hijos de Israel se encontraron en el territorio de Estados Unidos. Ya ese territorio es el paraíso, la tierra prometida de Dios, es donde Dios ha traído toda la bendición, montonazo de mentiras. Entonces la gloria de Dios para nosotros, el pueblo de Estados Unidos. ¿Y el resto del mundo? No, para nada. Este pensamiento que te permite ponerte arrogante, egoísta, ese pensamiento es del diablo, aunque lo llamas nombre de la religión. Este pensamiento es que te justifica la guerra. Ya que yo soy el mejor, el resto deben servirme, yo puedo matar a los demás. Justo lo que quiere Satanás en la tierra. ¿Satanás qué quiere? La guerra, matar, porque está en contra del ser humano. Los profetas de Dios, ¿qué querían para la tierra? La paz, la bendición, la tranquilidad, igualdad, equidad. Pero estas religiosidades, cada uno va a ser fanático en un aspecto. En otro aspecto. Entonces ya usted va a ver que a través de esas sectas, esas religiosidades inventadas, falsificadas por Satanás, siempre durante la historia, desde el tiempo de Moisés, eso empezó a arrancarse. Usted va a ver, por ejemplo, cuando Moisés llega al palacio de Faraón, ¿qué tiene Moisés? Milagros. Un milagro real, que con el permiso de Dios, cuando Moisés tira su bastón, se convierte a un dragón grande, a una serpiente grande. Muy bien. Entonces usted va a ver que Faraón va a hacer una copia falsificada de lo que va a hacer Moisés. Vamos a ver el Sagrado Corán. Usted va a ver Surat Taha, ¿sí? Capítulo 20 del Sagrado Corán, Surat Taha, aleya 56 hasta 64. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. Hemos mostrado todas nuestras señales, nuestros signos a Faraón, pero los desmintió y los rechazó. Esos son falsos, no lo aceptamos. Entonces empieza el primer fase de atacar a los profetas, que es calumniarlos, amenazarlos, atacarlos. Qala, Faraón dijo a Moisés y a Aarón: أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. ¿Acaso has venido para expulsarnos de nuestra tierra, oh Moisés? Ahora, cuando yo voy a América Latina haciendo la difusión del Islam, dice, ese tipo musulmán ha venido para tomar el gobierno suyo y para expulsarles de su territorio. Los musulmanes llegaron a Europa para quitar a los europeos de Europa. ¿Lo ves? Lo mismo, es palabra de Faraón. Empezar a calumniarlo. Usted tiene un deseo material como nosotros. Cuando, por ejemplo, Faraón va a una tierra, ¿qué hace? Quiere despoblar a ese pueblo y quiere apropiarse de todos los bienes de ellos. Entonces, si por ejemplo yo siendo iraní estoy haciendo la difusión del Islam, me van a calumniar con sus propios hechos. Ellos son colonizadores. Ellos quieren colonizar, esclavizar a todo el mundo. Lo que hacía Faraón. Con el mismo hecho suyo ataca a Moisés. Allí, Tana, ¿acaso ustedes han venido? Le tukhrijan a Moisés, usted ha venido para rechazarnos de nuestra tierra.
con tu magia, con tu hechicería. Y esa obra de Dios lo vamos a titular hechicería. Quiere decir, es una obra falsa. Entonces, ¿qué dice? Lo primero que ocurre a Faraón, te vamos a responder con un rival semejante. Tú eres hechicero, con hechiceros te vamos a competir. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. Tú eres un hechicero, vamos a poner un hechicero como tú, vamos a hacer nuestra competencia. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. Vamos a poner un día, todos vamos a venir, tú no lo vas a faltar. Otra calumnia a Moisés, acusando a Moisés que Moisés quiere escapar. Vamos a poner un día y tú no vayas a escapar. Y vamos juntos y vamos a hacer una competencia justa, vamos a ver la hechicería de quién supera a otro. Entonces, profeta Moisés les responde, قَالَ مَوْعِدَكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَإِنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى. Vamos a poner el día de festivo que tienen y que todo el mundo venga por mediodía, que todo el mundo esté juntos. Y ahora Moisés aprovecha. Mira, querido hermano, a nosotros nos preguntan, ¿por qué están en YouTube, están en Facebook? Ustedes dicen todos son sionistas, ¿por qué están ahí? Lo que hizo Moisés, aprovecha la festividad del pueblo de Faraón. Tú debes aprovechar todos los recursos para decir la verdad. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ. Faraón se fue, hizo todas las conspiraciones que podía hacer, los engaños que podían hacer, y فَجَمَعَ كَيْدَهُ dice, acumuló todos sus engaños posibles. Entonces vinieron. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Profeta Moisés les dijo ahí en público, no vayan a atribuir mentira en contra de Dios. Entonces van a merecer el castigo de Dios. Y quien va a mentir va a ser castigado por Dios y va a fracasarse. Como usted va a ver, ISIS, Estados Unidos lo apoyó y lo puso como en el nombre del gobierno islámico y fracasaron al final. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى. Cuando Moisés empieza a poner en evidencia la mentira de ellos, dice, ustedes son quienes están mintiendo. Ellos dicen, ay, mira, está poniendo en evidencia nuestras mentiras. Empezaron a consultarse entre ellos. Se reunieron, empezaron a consultarse en secreto. Entonces empezaron a acusar a Moisés. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Dijeron, mira, ambos, Moisés y Aarón, son dos hechiceros que quieren expulsarles a todo el pueblo de su tierra a través de su hechicería. Y les quieren quitar su camino correcto. Mira esa palabra. Faraón supuestamente está en el camino correcto. Es el bueno. Y los malvados, ¿quiénes son? En esta propaganda faraónica, Moisés y Aarón son los malvados. ¿Y qué quieren hacer? Expulsarles de su tierra y quieren desviarles de su vida ejemplar. Ahora usted vea en palabras de Estados Unidos, de los presidentes de Estados Unidos. Dice, nuestra democracia. ¿Qué democracia, querido hermano? En Estados Unidos, ¿qué tipo de democracia? ¿Qué porcentaje de la gente vota? Una democracia que solo las empresas van a poner los candidatos y va a salir quien a ellos le encanta y tiene más dinero en su campaña electoral. Eso se llama entonces la democracia. Y dice, ¿qué quiere Irán, por ejemplo? Eje de mal. Ellos quieren desviarles de su democracia ejemplar, de su camino ejemplar, que es el camino de Faraón. La vida de ellos es ejemplar, pretenden así. Bueno, y una de las palabras de Faraón que es interesante dice, وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. Quien sea superior
va a ganar. Algunos lo tradujeron así: quien se pone más arrogante va a ganar. O mejor dicho, quien va a mentir más grande va a ganar. Eso va a ser el camino de ellos. Bueno, y entonces cuando va a pasar, Moisés va a tirar su bastón, se convierte a una dragón, o podemos decir una serpiente grande, y va a comer todos estos víboras que ellos inventaron con su hechicería falsificada. Los hechiceros, cuando se dan cuenta que ellos están en buen camino, dicen: ya, en realidad hemos visto la señal de Dios, vamos a creer en Moisés. Aquí es donde Faraón empieza, después de calumniar, acusar, competir, llega a amenazar. Dice: ¿con qué derecho ahora quieren creer en Moisés? Qala Fir'aun, aleya 123 de Sura A'raf está. Sura A'raf es el capítulo 7 del Sagrado Corán. Los hechiceros dijeron: Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Los hechiceros dijeron: ya, en realidad que hemos creído en el Dios que ha enviado a Moisés y a Aarón. Qala Fir'aun, Faraón dijo: eso es la arrogancia de Faraón, que no va a permitir ninguno de los países del mundo vaya a cambiar su formato de salir, de ser súbdito a un país independiente. Usted va a ver el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de otros países, siempre va a haber golpe de Estado, entre otras cosas, que Estados Unidos dice: no les voy a permitir tener su propio gobierno independiente. ¿Por qué? Porque el ejemplar es el gobierno democrático que yo les voy a poner. Esto es tariqato como el musla. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. ¿Cómo se atrevieron a creer en Moisés y Aarón antes que yo les dé permiso? Quiere decir, en una sociedad faraónica, el reino del diablo, tú no puedes cambiar tu religión. Quiere decir, en cuando quieras cambiar tu religión, las condiciones son de tal forma que te van a presionar. Hoy en día en Occidente, tú quieres convertir al Islam, pones el velo islámico y vas a ver cómo te maltratan de tal forma que eso va a ser, te hacen la vida imposible. Eso es el mismo formato de Faraón. Dice: ¿acaso te has convertido en la religión de Moisés antes que yo te dé permiso? Amantum bihi qabla an adana lakum, antes que yo les dé permiso, han convertido en la religión de Moisés. Ya no puede ser. Inna hadha lamakrun makkartumuhum fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Entonces amenaza, acusa y amenaza. Dice: ustedes los hechiceros desde el comienzo eran socios de Faraón. Socios de Moisés. Desde el comienzo ustedes eran mercenarios de Moisés. ¿Para qué? Para rechazarnos, expulsarnos de nuestro territorio. Habían venido aquí para quitar nuestro gobierno, para expulsar a todo el mundo de su territorio. Quiere decir, ustedes son otros tiranos como nosotros que han venido para destruir el país. Como todo el mundo lo dice. Ahora, cuando un musulmán, un religioso viene a difundir el Islam en Europa, ¿qué dice? Ha venido para destruir el país, ha venido para islamizar Europa, ha venido para islamizar Occidente, ellos quieren la guerra para Occidente. Pero ustedes son quienes quieren guerra. Ustedes son los opresores. Entonces Faraón ya pasa de la amenaza a la tortura. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. Faraón va a rechazar y va a acusar, calumniar y después torturar y matar a los hechiceros suyos. Que dice: les voy a descuartizar, les voy a cortar las manos, los pies de una forma opuesta. Que es la mano derecha y el pie izquierdo. Y después la mano izquierda y el pie derecho, para que sufra más esa persona. Y después les voy a crucificar a todos. Eso es el camino de Faraón
de amenaza y que no permite hacerlo. Mira, vamos a revisar lo que hizo Faraón. Moisés viene con un milagro de Dios. Faraón lo va a fabricar algo paralelo al milagro de Moisés. Va a emplear a los hechiceros, le va a pagar para que los hechiceros hagan lo mismo que el milagro de Moisés, pero fracasan. Entonces, cuando estos hechiceros creen en Moisés, va a torturar a ellos, a acabar con ellos. Usted va a ver el ejemplo, lo mismo en nuestro día actual. La religión inventada por Faraón, que es la hechicería, ¿sí? El cine. Entonces, cuando en cine todo está en contra del Islam, está bienvenido. En las redes sociales está bienvenido. Pero en cuando tú a través del arte, cine, redes sociales, quieres presentar el Islam, va a ser torturado, censurado, con razón, ¿no? Quiere decir el mismo plan de Faraón. Pero un poco más adelante nosotros vamos a ver, ya les voy a pasar rápido, que nuestro tiempo es muy apretado. Mira, Moisés sale de Egipto. Entonces, junto con Moisés están los sacerdotes del templo de Faraón. Los hijos de Israel, parte de ellos trabajaban para el demonio, para Faraón y para el centro de adorar a los ídolos. Eran sacerdotes. Esos sacerdotes cuando salen, ya van a estar por otro lado, dice, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Oh Moisés, pon para nosotros ídolos, que todo el mundo tiene ídolos. Y Moisés dice, ¿cómo así? Les he salvado para que vuelvan al camino de Dios. Y ustedes me están imponiendo volver al mismo camino desviado. Presionan en contra de Moisés. ¿Lo ves? Tanto milagro el pueblo de Israel ha visto, pero este grupo de los sacerdotes ya pueden presionar en contra de Moisés. Un poco más adelante usted va a ver que cuando ellos presionan a Moisés, dice, tu Dios no existe. Y Moisés dice, tantos milagros. Dicen que es porque tú eres un gran hechicero. Entonces ellos insisten, dicen, Arenallah jahratan. Queremos ver a Dios así de una forma visible. Y el problema aquí va a estar, Moisés dice, ¿cómo puedo hacerle mostrar el Dios invisible? Porque el Dios no puede ser limitado dentro de dimensiones para que sea visto. No puede ser no puede ser. Entonces, Moisés lleva a los 70 de los sabios, a los grandes, de los hijos de Israel, los lleva. Pero es una conspiración de estos sacerdotes. Ellos lo han planificado todo. Cuando estos jefes junto con Moisés se van, esa falta de liderazgo, ellos entonces se van a organizar su equipo junto con un tipo que se llama Samiri. El Samiri viene a utilizar la religión en contra de la religión. ¿Qué quiere decir? El Sagrado Corán dice, Samiri tuvo el poder para hacer el becerro de ¿quién? De la bendición de un ángel de Dios. Lo tomó. El ángel de Dios había pisado la tierra y había quedado la bendición en el donde había pisado la tierra y lo agarró. ¿Sí? Y lo echó dentro del becerro y hizo el becerro que tenía el sonido especial milagroso. Entonces, cuando ya pasa 30 días, escúchamelo bien, 30 días, ese mismo grupo que ya, estos sacerdotes corruptos que tienen las propagandas en la mano, empiezan a decir que Moisés no pudo mostrar Dios a esos 70 hombres, estos líderes de hijos de Israel, los eliminó Moisés con su hechicería para no traerlo de vuelta. ¿Por qué? Porque 30 días pasó y ellos no vinieron. Y habían dicho que en 30 días van a volver. Y entonces Dios había renovado 10 días más para Moisés. Quiere decir, Dios siempre va a dar una oportunidad a los corruptos para que muestran toda su maldad. En esos 10 días que Moisés viene, Dios lo va a mantener a Moisés. Moisés, quédate 10 días más y después vuelves. En esos 10 días, estos sacerdotes corruptos, junto con su líder Samiri, van a hacer el becerro, humillan al profeta Aarón, sucesor de Moisés, en el nombre de la religión.
Dicen el verdadero Dios, lo cual Moisés adoraba, es este becerro, que es de oro y que tiene rugido y todo hecho. Entonces los hijos de Israel vienen a adorar a un Dios inventado. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Una religiosidad inventada en contra de la religión verdadera. En esa nueva religiosidad se permite la injusticia, porque ellos son injustos, están a punto de matar a Aarón. Se permite la lujuria, se permite la corrupción, se permite todo. Reino de Satanás es. Moisés llega y destruye a ese becerro y todo. Pasa el tiempo. Después de 700 años después de Moisés, cuando ellos están escribiendo el Antiguo Testamento, ¿quiénes? Estos mismos sacerdotes van a manchar todos los nombres de los profetas de la Biblia, incluso a Aarón. Y ahora usted, abriendo la Biblia, va a saber que la persona que luchó en contra del becerro va a ser el encargado del becerro. Y ahora vamos a leerles Éxodo, ese libro hecho por esos sacerdotes malignos, la religión en contra de la religión. Profeta Aarón, que en el Sagrado Corán lo explica que Aarón luchó en contra de Samiri, el fabricador de becerro. Pero cuando ellos hacen el libro, calumnian a Aarón. Es muy interesante cómo atacan a Aarón. Y a Aarón ponen a quien es el creador de becerro. ¿Sí? Usted puede ver en Éxodo 32, capítulo 32, versículo 21 a 23. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón. Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? ¿Quién ha traído el pecado? Aarón. Y Aarón respondió, no se encienda la ira en mi señor, tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos que le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces atribuye todo a Aarón. Dice, Aarón tomó sus pertenencias de oro y confeccionó un becerro de fundición, y el pueblo dijo, estos son tus dioses, Israel, y que te han sacado de la tierra de Egipto. La frase final de esa escena es, Aarón construyó un altar y exclamó diciendo, mañana será una festividad para Dios. ¿Lo ves? Eso es Éxodo capítulo 32, versículo 6. Aarón construyó un altar delante del becerro y proclamó el día siguiente como un día festivo dedicado al Señor. Por ello el pueblo se levantó temprano al día siguiente y presentó ofrendas, comida y bebida, así como también se ocupó de regocijarse delante del becerro. Mira, es muy interesante. ¿Quién ha hecho el becerro? El equipo de Satanás, el Samiri, los sacerdotes del templo de Faraón y todo ello. Ellos mismos hacen lo malo. Una religión falsificada en contra de la religión verdadera de Dios, que es Moisés. ¿Quién lucha en contra de ellos? Aarón. Vamos a ver. Ahora que están relatando la historia para nosotros, cuando usted va a ver esa historia hecha por estos mismos enemigos de Dios, los sacerdotes del templo. ¿Quién es la persona que puso el becerro? Aarón. La Biblia. ¿Lo ves? Esto es el punto que tú puedes entender. Entonces, en esa misma Biblia usted va a ver que un profeta de Dios, que es Lot, va a acostar con sus propias hijas. Y tú dices, pero un profeta de Dios ha venido para enseñarnos abstener de la lujuria, pero ¿cómo es que Lot va a caer en la lujuria? Él era un profeta de Dios a Sodoma y Gomorra
enseñando a ellos que no cometan el pecado. Pero la Biblia en Génesis dice que el mismo Lot acostó con sus hijas. Prohibía la sodomía y cometía incesto, que es peor que sodomía. Vamos un poco más adelante. David, un gran profeta de Dios, ¿quién va a prohibir adulterio, todo ello? Él mismo viene a acostar con la esposa de un soldado suyo que se llama Uría, el Hitita. Va a acostar David con Betsabé. Y todo es adulterio. No puede ser David, un profeta de Dios, a hacer esto. Un poco más adelante vamos a tener otro ejemplo de un gran profeta, un gobernador de Dios. Mira cómo atacan a los gobernadores de Dios. El Estado Islámico, el gobierno de Dios. Salomón es un gran hombre de Dios. El Sagrado Corán, capítulo 2, aleya 102, dice: Salomón nunca jamás fue incrédulo, era un gran hombre de Dios. Dios le había dado mucha bendición al profeta Salomón. Pero usted va a saber en el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 4, la mentira que los sacerdotes atacan a profeta Salomón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre, especialmente en su vejez. En otra traducción, fue así como sus mujeres lo llevaron a adorar a sus dioses. Quiere decir, profeta Salomón, un gran hombre de Dios, va a ser mujeriego, corrupto, adúltero y ya también va a adorar a dioses ajenos. Quiere decir, va a dejar a Dios. ¿Cómo, para qué manchar el nombre de los profetas de Dios? ¿Y quién lo hace? La religión falsificada. La religión falsificada. Vamos, un poco más adelante usted va a ver el ejemplo de Jesús con los fariseos. ¿Sí? Jesús con los fariseos. Los fariseos ya están en contra de Jesús. ¿Con qué arma? Con arma de la religión falsificada. Atacan a Jesús. Lo van a llamar, a su madre le llaman una mujer que ha caído en pecado. Y Dios viene a defender a Santísima Virgen María. Y hasta hoy en día usted va a ver en Talmud, ataca a Santísima Virgen María como una mujer pecadora, y a Santísimo a Jesús le llama un hijo bastardo. En el nombre de la religión atacan a la religión verdadera de Dios. Hasta hoy en día. Entonces, ¿quiénes están en contra de Jesús? Los fariseos. ¿Quiénes van a perseguir a los creyentes? Los fariseos. ¿Quién va a inventar la nueva cristiandad politeísta? Pablo, un fariseo. Que Jesús dice, ellos son los profetas mentirosos, ellos son los corruptos, ellos son los malvados. Ellos son que están abriendo la puerta del infierno. Ellos son encargados del diablo en la tierra. Y uno de estos encargados del diablo en la tierra, que se llama Pablo, viene a atacar al sucesor de Jesús, que es Pedro. Lo mismo que hicieron con Aarón. Cuando Moisés lo dejó a Aarón y se fue a la montaña. ¿A quién le atacaron? A Aarón. ¿Y ahora quién ataca? Pablo, ¿a quién ataca? A Pedro. San Pedro, que para nosotros es sagrado. ¿Por qué? Porque es ancestral de la mamá del Imam el Mahdi. Porque el Imam Mahdi es descendiente de San Pedro. Sham'un, al-Hawari, el discípulo. Entonces usted va a ver, toda esa historia se está volviendo a repetirse. Usted va a ver, cuando llega, eso es, siempre ha sido, el Sagrado Corán dice, Kadab al Faraón, eso era la costumbre de los descendientes de Faraón y el ejército de Faraón. Walladina min qablihim, todos los ancestrales de Faraón hacían lo mismo. Sura Al-Imran, capítulo 3, aleya 11. Sura Al-Anfal, capítulo 7, aleya 52, 54. Es lo mismo. Dice, Kadabi ali Faraón alladina min qablihim. Eso era la costumbre del ejército del mal, el ejército del Faraón y los antepasados de él. ¿Qué hacían? Kafaru bi ayatillah. Rechazaban todas las señales de Dios. ¿A través de qué? A través de su propia religiosidad. Faraón no decía que no existe Dios.
Faraón construía templos y presentaba a los ídolos en lugar de Dios. Quiere decir, para luchar en contra de la religión verdadera necesitamos una secta, una religión inventada, falsificada. Eso es lo más importante que debes entender. Y usted va a ver, por ejemplo, cuando llega el tiempo del profeta del Islam, pasa lo mismo. El profeta del Islam, en contra de él va a luchar Abu Sufyan, que adora a los ídolos que están dentro de Kaaba. Después usted va a ver que en contra del Imam Ali alayhi salam va a estar los califas. Pero usted, para entender quién es quién, usted siempre haga pregunta. ¿Quién apoya a los opresores? ¿Quién está recibiendo privilegio? En el tiempo de quién la lujuria va a estar permitida. Usted, por ejemplo, Imam Ali Muawiyah. ¿Sí? ¿Quién mata? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Aisha ordena matar a Osman. Dice, "Uqtulu na'sala faqad kafar." Maten a Osman. Entonces la gente van a matar a Osman. Cuando ya una vez ya está matada Osman, Aisha va a calumniar a Imam Ali alayhi salam que tú eres el asesino de Osman. Y va a armar una guerra en contra de Imam Ali alayhi salam. Vamos a ver. Los sacerdotes del templo van a hacer el becerro, luchan en contra de Aarón y después echan la culpa de becerro ¿a quién? A Aarón. Aisha ordena a matar a Osman. Cuando matan a Osman, echa la culpa ¿a quién? A Imam Ali. Muawiyah es cómplice de matar a Osman, porque ya sabe que Marwan, todos lo quieren a Osman matado. Muawiyah no apoya a Osman, tiene su ejército y todo, y no apoya a Osman. Deja que Osman muera y saca su camisa manchada de la sangre, y después el mismo Muawiyah echa la culpa al Imam Ali alayhi salam. Interesante, ¿no? Y usted va a ver siempre la historia repetido. Los que mataron a Imam Hussein alayhi salam, ¿en el nombre de qué mataron a Imam Hussein? En el nombre de la religión de Dios mataron a Imam Hussein. Omar Saad, el comandante del ejército de los enemigos, rezaba. En el día Ashura gritaban Allahu Akbar, Dios es el más grande. Los peores asesinos de la historia, quienes mataron a Imam Hussein alayhi salam, tenían lemas islámicas, consignas islámicas, gritaban Allahu Akbar, rezaban en colectivo. Omar Saad era un sabio intérprete del Sagrado Corán. Ya. No sé, te estás ubicándote bien, entendiendo quién es quién. Y ahora, cuando llegamos a la revolución islámica de Irán, Imam Khomeini. Cuando llega Imam Khomeini, lo primero que hacen antes que Imam Khomeini llegue al poder, van a buscar a un ayatollah paralelo como Imam Khomeini y lo van a emplear para SAVAK, el servicio de inteligencia de ley. Ese ayatollah se llama Ayatollah Shariat Madar. Es un gran ayatollah Shariat Madar. Lo mismo que en el tiempo de Moisés, cuando quieren atacar en contra de Moisés, van a emplear a un devoto, se llama Bal'am Ba'ur, un gran sabio devoto que tiene nombre secreto de Dios para ir a maldecir a Moisés. Ese Bal'am Ba'ur lucha en contra de Moisés. Usted va, interesante está pasando las cosas. Siempre cuando quieren luchar en contra de la religión, deben utilizar el arma de la religión en contra de la religión. Bueno, cuando llegamos a la revolución islámica, el gobierno islámico que quiere continuar el camino de los profetas, entonces, ¿qué quieren ellos? La justicia, no tener privilegio para sí mismo. Ayatollah Khomeini y Imam Khomeini vivían como los más pobres. Tenía toda la riqueza y vivía como el más pobre. Como Imam Ali alayhi salam tenía la vida. No era ni como Muawiyah ni como los califas. Pero usted va a ver, ellos están pensando, Estados Unidos piensa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo atacar a ellos? Entonces hay que poner un ejemplo fanático en el nombre de la religión, luchando en contra de la revolución islámica. Entonces justo en ese momento tú vas a ver que las mezquitas wahabitas financiadas por el rey tirano, lujurioso, corrupto de Arabia Saudita, empiezan a salir como fangos, como hongas en los países europeos en Occidente. Usted va a ver, a partir de los años 1990, va a ver que por todo lado de los países europeos en América Latina,
Como ongas salen mezquitas wahabitas por todo lado, financiado por Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos. Ellos mismos van a fabricar grupos radicales, fanáticos, locos y también lujuriosos a la vez. Corruptos, privilegiados. Y van a formar a ISIS, a Al-Qaeda, a Bin Laden, un entrenado de CIA, un mercenario de ellos mismos. Saddam Hussein, ese tirano de Libia, son gentuza de ellos. Pero a ellos le van a presentar como en el nombre del Islam, el nombre del gobierno islámico. Incluso a ellos pusieron Dawlatul Islami lil Iraq wa Sham. ISIS, Daesh. Daesh significa Dawla Islami, el gobierno, el Estado Islámico de Irak y Sham, Damasco y todo eso. Siria grande se llama Sham. Quiere decir Líbano, Jordania y Siria. Entonces, en el nombre de la religión se puede manchar el nombre de la religión. ¿Qué hacen? La lujuria, matar inocentes y toda la corrupción. El camino de Faraón. Está bien claro. Ahora usted va a ver en Afganistán, Talibán viene al mando. Hemos dicho, debe ponerte más fanático, ¿no? Y usted va a ver, el Islam respeta a la mujer y dice, mujer, cuida tu dignidad. Debe estar activa en la sociedad, por supuesto. Pero van a poner normas tan ridículas. ¿Para qué? Para difamar a las normas islámicas. El Islam es el camino moderado. Es el camino sabio. Es el camino de la justicia. Pero usted va a ver, cuando va a ver que la mujer se pone como el sexo débil, utilizada, vendida, esclavizada, abusada, sepa que ese camino es de Satanás. Como lo que hacían Talibán, Al-Qaeda, ISIS, Arabia Saudita, entre otros locos tiranos, mercenarios de Arabia Saudita y de Estados Unidos. Lo que lo titula el Gran Satán. El Gran Satán. Interesante, ¿no? Entonces, queridos hermanos, para concluir esa parte, siempre para luchar en contra de la religión se necesita una religión inventada. Y a ti te van a atacar que ya debe ser secular como ellos. Secular significa debe ser indiferente delante de los injustos. Quiere decir olvidar el propósito de todos los profetas. Y te exigen ser pluralista, que yo, por ejemplo, yo para ser pluralista debo aceptar a ISIS como musulmán, a Daesh como musulmán, a terroristas como musulmán, a todos ellos debo considerar como musulmán para ser pluralista. A los sionistas, a todos debo considerar como creyentes. Y todos los que han aceptado a los tiranos, hay que aceptarlos como creyentes. ¿Lo ves? El secularismo y el pluralismo y al fondo difamar a los creyentes, difamar al nombre de la religión en la tierra. Y al final, ¿cuál es? El pueblo del mundo va a ver un grupo en el nombre de la religión están cometiendo las peores atrocidades de la historia. Degollan la cabeza, hacen la cosa sucia. Lo que pasaron en el tiempo de los califas después de Muhammad alayhi salam. Los que mataron a Muhammad alayhi salam. La misma atrocidad en el nombre de la religión lo hacen. Entonces una persona común corriente, con su intelecto, con su conciencia, lo está analizando y dice, eso es falso, eso no puede ser de Dios. Es cierto, no puede ser de Dios. Es del diablo, es la obra del diablo en la tierra. Pero los medios de comunicación de ellos, las propagandas de ellos lo van a generalizar. Dice, eso es la religión de Dios. Esos son los religiosos. Y todos llevan turbante y barba, listo. Así que, ellos son lo mismo. Imam Khomeini es lo mismo que Talibán. Ayatollah Khamenei es que es lo mismo. Hezbollah es lo mismo que Al-Qaeda. Y la gente, cuando no van a investigar, dice, todo es lo mismo. Y si todos son lo mismo, ¿por qué Qasem Soleimani estaba luchando en contra de los terroristas en Siria? ¿Por qué Estados Unidos mató a Qasem Soleimani, quien luchaba en contra de los terroristas en Siria? ¿Por qué Estados Unidos brindó el apoyo logístico a ISIS y lo trasladó a Siria, al norte de Siria, a Irak, a Azerbaiyán? Esas son preguntas. Si una persona, la verdad, quiera conocer la verdad, puede conocer la verdad a través de su intelecto, a través de la conciencia, a través del estudio, y que ustedes son quienes deben echar la luz a la verdad y enseñar al pueblo del mundo
¿Quién es quién? Nosotros seguimos el camino de los profetas, el camino del Imam Khomeini, el camino de Ayatollah Khamenei, el camino de Qasem Soleimani, Hassan Nasrallah, Hezbollah. Es el camino de atender a los marginados, a los pobres, y apreciar y respetar a los pobres, a las mujeres, y no permitir más injusticia en la tierra. Así que inshallah pedimos a Dios que nos ayude a poder aclarar la verdad y no dejar que el pueblo del mundo sean, podemos decir, engañados por las propagandas faraónicas del diablo en la tierra. Inshallah que Dios le bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.